Bien, eh, como buenas noches a todos. De este lado, Jonathan. Vamos a empezar hoy el diplomado de introducción a los Mixbot. ¿Ok? Fíjense bien, nosotros en meses anteriores ofrecimos un diplomado que se llama Introducción a la Torah. Y recomiendo también que los que puedan abrir su cámara, pueden abrirla, que así me siento más cómodo. eh, Puedo tener una interacción mejor con ustedes en caso de que pueda. Bien, nosotros hicimos un diplomado anterior a este que se llama Introducción a la Torah. Nosotros le vamos a brindar en el grupo el link de la primera clase. Son 12 clases de introducción, el diplomado Introducción a la Torah. Ese diplomado es, vamos a decir, paralelo a este diplomado. Todas las clases están grabadas. Si a alguien le interesa, puede hablar con la asistente Miriam Elizabeth, y puede obtener la grabación a mitad de precio de este diplomado para que vaya teniendo un equilibrio de información. Es paralelo a este y puede hablar con la secretaria, con la asistente, para que pueda tener un mejor aprendizaje. La otra cosa es que nosotros en este diplomado vamos a hacer un estudio basado en los mandamientos de la Torá, del Pentateuco. Y esto, obviamente, nos conducirá a nosotros a tener un mayor entendimiento de la Biblia en general. Incluso este diplomado no solamente se limita a, al Tanaj, a la Biblia hebrea, o no solamente se limita al Pentateuco. También este abordaje de estudio también desemboca en el Nuevo Testamento también, de una manera sistematizada y exhaustiva. ¿Comprenden? Eh, entonces, todo esto nos conduce a nosotros a tener una mejor exégesis del texto bíblico. ¿Entienden? Nos conduce mejor a tener una mejor exégesis. Eh, como les digo, vamos a tener nuestra mente abierta con lo que viene y, bueno, vamos a seguir hacia adelante. Voy a presentar brevemente aquí lo que vamos a estar estudiando. Fíjense bien, este es la interfaz de lo que vamos a estar estudiando. Estos son los temas que vamos a estudiar. Introducción y definiciones sobre los misbot. Breve cómputos de los misbot. Apréndanse esto. Antes que nada, para que la mayoría de ustedes no se me pierdan en esto. Voy a ponerlo por aquí. Ok, voy a poner un whiteboard por aquí. Fíjense, la palabra mandamiento en hebreo se dice mitzvah. Así. Mitzvah. Así se dice. Mitzvah. Bueno, es lo que se traduce como mandamiento, pero es mucho más profundo de ahí. Es mucho más profundo de ahí. Y cuando es plural, se dice mitzvot. Así. Mandamientos. Así. Es mitzvot. O sea que cuando ya usted vea esta palabrita,
ya usted tiene que poner en su mente que estamos hablando de un solo mandamiento. Y cuando hablamos de los mandamientos, estaríamos hablando en plural. ¿Ok? Digo eso porque constantemente vamos a usar terminología del, del mundo hebreo. ¿Ok? Otra cosa importante, otra cosa y no menos importante es que este estudio pertenece al ámbito de la cultura hebrea. ¿Entiende? Entonces, usted como investigador, como teólogo, como estudioso de las escrituras, usted debe de tener una apertura más amplia del texto bíblico. ¿Entiende? Por ejemplo, yo estudio libros de teología católica. Son muy interesantes. ¿Entiende? Aunque el ámbito principal en el que yo me desenvuelvo es en el ámbito del judaísmo. Entonces, mucha gente ignora que cuando nosotros decimos licenciatura en cultura hebrea, estamos hablando de licenciatura en judaísmo en realidad. ¿Entiendes? Estamos hablando de licenciatura en judaísmo, doctorado en judaísmo, maestría en judaísmo. Lo que pasa es que esa palabra suena demasiado fuerte y la gente se le encuentra un poco grotesca. Entonces, la gente dice, cultura hebrea, pero cultura hebrea es judaísmo, donde quiera que usted lo busque. Bien, por favor, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, sea sin vergüenza, deténgame, levante la mano y yo le respondo. Usted le da así, mire cómo usted levanta la mano y el Zoom se va a dar cuenta que usted está levantando la mano. No sé por qué no lo hace ahora, pero cuando uno levanta la mano, fíjese, ahí sale la manita arriba, usted le da ahí, a veces uno se queda así, levanta la mano y el Zoom se da cuenta y pone una manita arriba. Fíjese, yo la dejo un rato y el Zoom empieza a cargar que yo estoy levantando la mano. Usted va a ver, sin toparle, fíjense, levantó la mano sola. Así es que no se detenga y no hay ningún problema. Bien, otra palabra que yo quiero o deseo que ustedes aprendan es esta que voy a poner aquí ahora. Así. ¿Cómo dice ahí? Alajá. Ujú, Alajá. exactamente. Bien. Sería bueno que ustedes lo escriban o se lo aprendan o le tiren una foto o no sé, pero es importante que entiendan eso, porque voy a utilizar mucho ese término, lo voy a utilizar constantemente. Así es que les recomiendo que se lo aprendan. Les voy a dar unos minutos para que lo vean, lo lean y se lo aprendan. Lo voy a invitar a una clase que estoy dando ahora. Cuando yo termine ahorita hablamos de eso.
Estoy dándole una clase al grupo de audiplomados, por favor, los que quieran entrar a aprender un poco de los mandamientos. Bien, espero que se hayan aprendido esto. Bien, otra cosa que quiero que ustedes sepan o sugerirles es lo siguiente. Todos nosotros estamos imbuidos y nuestra cultura es totalmente cristiana. Entonces, al ser totalmente cristiana, nuestra perspectiva de analizar el texto bíblico siempre es teológica. Necesito que ustedes entiendan bien esto que estoy diciendo ahora. Como nuestra cultura occidental es totalmente cristiana, como yo, como no, o sea, como nuestra cultura es totalmente cristiana, nosotros tenemos en mente nuestra teología al escuchar tantos mensajes, tantas prédicas, tantas conferencias. Entonces siempre con esos conocimientos, siempre venimos al texto hebreo a analizarlo con herramientas teológicas. Incluso el Nuevo Testamento se puede estudiar desde el ámbito no teológico. ¿Comprende? El Nuevo Testamento se puede estudiar desde el ámbito no teológico. O sea, que el estudio que nosotros estamos realizando aquí no es teológico, es hebraico. No es filosófico, sino profético. Cuando digo profético, no me refiero a la profecía del futuro. Me refiero a cómo los profetas Isaías, Jeremías, Isayahu, Irmiahu, Yehezkel, Amós, Habacuc, cómo ellos interpretaron la Torá, cómo Esdras, Nehemías, cómo interpretó el texto bíblico. ¿Entiende? No estoy hablando del ámbito teológico, porque el que quiere tener un estudio serio de la Biblia tiene que tener el aspecto teológico, pero también tiene que tener el aspecto hebraico. ¿Entiende? Entonces, aquí no vamos a estudiar teología, no vamos a hacer un estudio teológico de la Biblia. Vamos a hacer un estudio hebraico de las escrituras. ¿Entienden? Un estudio en un aspecto hebraico, no teológico. Y no porque sea mala la teología, sino que sobre eso ya hay bastante información. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquiera puede decir, pero maestro, es que eh, eh, yo aprendí que en la teología esto es así. Sí, pero que eso es correcto, pero en el ámbito teológico. ¿Entiendes? Entonces, el ámbito hebraico tiene una metodología distinta, que fue la que vimos, la que yo escribí, la halajá. Entonces, al tener una metodología diferente, no es que esta es mala y aquella es buena, o aquella es buena y esta es mala. No. Son dos caminos paralelos para analizar el texto bíblico. ¿Entienden? Por ejemplo, cuando la gente lee el Antiguo Testamento es una versión griega de la Biblia. Pero el texto que nosotros estamos estudiando aquí es el texto hebreo de la Biblia. No el texto griego de la Biblia, sino el texto hebreo de la Biblia. Entonces, el texto hebreo de la Biblia tiene una metodología distinta. Tiene una metodología distinta. Tiene caminos, exégesis, formas de cómo ver el texto de manera diferente. Diferente. ¿Comprende? Entonces, por eso le estoy avisando
que nosotros vamos a hacer un estudio diferente, un estudio que no es teológico, no es teológico. Ok, si quieren hacer cualquier pregunta, me pueden detener y no hay ningún problema. Ok, por eso les digo que es un aspecto distinto. Bien, entonces ya ustedes saben, este abordaje de estudio no es teológico, no porque sea malo, sino porque estamos tomando un camino diferente. Ok, bien. Esto nos lleva entonces a nosotros a introducir un poco el tema que estamos a punto de iniciar. Bien, voy a presentar aquí los temas que tenemos en cartelera. Bien, vamos a hablar un poco sobre introducción y definición. Haremos un cómputo de las misbot. Ya ustedes saben lo que es misbot. Panorama estadístico general de las 613 misbot. Porcentualización de los mandamientos. Conceptualización de la palabra mitzvah. Mitzvah, precepto, mandato. Vamos a ver las diferencias. Clasificación por categoría. Esto nos permitirá tener una mayor apertura del texto bíblico, un mayor entendimiento, un espectro más amplio, una captación diferente. También vamos a hablar sobre el significado que mucha gente ignora en este sentido, cómo conectarse con Hashem a través de los mandamientos, clasificación de los preceptos también. También vamos a hablar de las 6 mitzvot constantes, vamos a hablar también. ¿Cómo sabemos que hay 613 mandamientos en la Sagrada Torah de Hashem? También tenemos otras categorizaciones. Vamos a hablar de la división de las categorizaciones y clasificaciones. Mitzvot de hacer y no hacer. Tabla de más categorías de mitzvot. Clases o tipos de abominación de acuerdo a la violación de algunos mitzvot. La Torah es para toda la humanidad. También hablaremos sobre las 7 leyes de Noah en el Nuevo Testamento, por la razón de que también son misbot. Vamos a hablar de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, por la razón de que también son misbot. Vamos a hablar de las fuentes de las leyes de Noah en el Talmud. Vamos a hablar también de la clasificación por nivel de gravedad también. Hay algo que se me está quedando aquí que no aparece, tengo que arreglarlo, y es los 13 principios de la fe desde el judaísmo en el Nuevo Testamento también. También vamos a hablar sobre cuál es la actitud de Hashem hacia los transgresores. No me gusta utilizar la palabra pecadores, porque la palabra pecado en hebreo no existe. También vamos a hablar del perdón de Dios hacia estos pecados o errores, porque cuando uno ve la palabra pecado, mayormente en la Biblia, tiene que asociarlo a la palabra error, mayormente. Tiene que asociar. Vamos a hablar de cuántas misbot hay. Vamos a hablar de la reducción de los mandamientos en Jesús. Makot 23 y 24a. Eso es una fuente del Talmud. La reducción de los mandamientos en David, la reducción de Isaías, la reducción de Mija o Miqueas, la reducción de Yishayahu, la reducción de Habacuc, la voluntad de Hashem, cantidad y calidad, y la conclusión. Estos son parte de los... Hay otros temas que no están aquí. Bueno, esperamos que 12 clases sean suficientes para hablar de lo mucho que hay que abundar de este tema. Bien, cualquier pregunta, si hay alguna pregunta, me avisa. Bien. Ahora, ¿por qué las misbot son tan detalladas? Porque las misbot
generalmente traducido como preceptos o mandamientos, fueron entregados por Dios al pueblo de Israel como un marco dentro del cual desarrollar una vida consagrada y permitirle a cada persona construir una relación personal y significativa con Dios. Bien. Otra cosa que ustedes deben de entender, que aunque ustedes me escuchen decir judaísmo o judíos o algo así, usted puede traducir eso a su perspectiva, a su forma de ver el mundo, a su forma de ver a Dios. Usted lo puede traducir en su mente, puede de alguna forma reeditarlo en su mente. ¿Entienden? Acuérdense que este es un ámbito académico y aquí no se va a imponer absolutamente nada. No se va a imponer nada. Esta información usted la recibe y usted sabrá cómo manejarla. ¿Ok? Usted sabrá cómo manejarla. Si usted quiere agregar, quitar, poner, etcétera, usted sabrá cómo hacerlo. ¿Ok? Bien, continuamos. Bien. Las misbot son un medio a través del cual nosotros podemos imitar a Dios, desarrollar y refinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe e infundir un sentido a cada uno de nuestros actos. Esto quiere decir que las misbot funcionan, las misbot se conectan a partes del cuerpo que nos permiten realizarlo. Las misbot son acciones sagradas, son aspectos concretos que nos permiten no ver la fe desde un punto de vista conceptual a nivel psicológico, o sea, a nivel de la mente. No, no. Esto muestra de alguna manera, ayuda de alguna manera a cómo desarrollar una vida entendiendo cómo hacer cosas, no tanto esperar cosas de Dios, sino hacer cosas como una forma de entender mejor cómo Dios quiere que nosotros actuemos. ¿Entienden? ¿Por qué Dios ha dado mandamientos? ¿Por qué? Para establecer una relación con Él. Hay un sabio judío que dice, cada misbah que cumplimos intrínsecamente nos conecta con Dios. O sea, esto no es tanto un aspecto a nivel religioso, sino es para establecer una relación con Él, una relación con Él. De hecho, una de las mejores formas de uno traducir la palabra fe es relación con Dios. O sea, es algo que va y que viene, que va y que viene. Es solo a través de la observancia de los mandamientos que el hombre puede construir una relación profunda, perdurable y significativa con Dios. Entonces, ¿qué es una misbah? La misbah es el proceso mismo de entablar un nexo con Dios. Está insinuado por la misma palabra en hebreo, mitzvah, que es lo que se traduce como mandamiento, y está íntimamente de la palabra safta, que significa conexión o vínculo. Sin embargo, muchos de nosotros probablemente en un pasado no relacionamos que la palabra mandamiento en hebreo, la palabra mitzvah, tiene otras bases, tiene algunas raíces del idioma hebreo que tiene que ver, por ejemplo, la palabra safta, la palabra mitzvah viene de la palabra safta, que significa una conexión o un vínculo. Déjame ponerlo por aquí.
Claro, vamos a profundizar un poquito más adelante en ese tema. Por ejemplo, mitzvah, sí, como nosotros ya lo vimos, mitzvah viene de la palabra hebrea sabta, sabta, que significa conexión, conexión o vínculo. Y para que suene más moderno, el lenguaje tecnológico, podríamos decir link. Ahí suena más moderno, ¿verdad que sí? Sapta, sapta, conexión o vínculo o link. Pero ese link, ¿con quién es? Ese link es con Hashem. Con Hashem. ¿Entiendes? O sea que los misbot crean conexiones, crean vínculos con Hashem. Bien. Aunque suene un vocabulario muy religioso en la forma que yo lo estoy diciendo, en realidad esto está abierto. Bien, está abierto. Y usted puede muy bien aprender o simplemente aceptar lo que quiere aprender. Lo que usted entienda que no le resulte muy lógico, pues simplemente déjelo a un lado. ¿Ok? Bien, continuamos. Diferentes categorías de mandamientos nos permitirán tener una visión más clara, hacer comparaciones y exégesis bíblica. ¿Entiende? Este asunto nos lleva a nosotros a no ser tan simplones, a no ser personas del montón, ¿entiende? A no ser personas del montón, que nos limitamos, y perdónenme la palabra, no quisiera utilizar una palabra ontológica que ofenda, pero a veces nosotros andamos diciendo cosas que oímos de otros, ni siquiera la hemos estudiado o estamos repitiendo, como dice un amigo mío, como papagayo, repitiendo cosas que ni siquiera la hemos estudiado bien. Ok. Dice Bereshit 1:27, dice, cada persona fue creada a imagen de Dios. Cuando cumplimos una mitzvah, emulamos los atributos de Dios. O sea, el texto dice, Génesis 1:27, Bereshit dice, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. O sea, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Cuando cumplimos una mitzvah, emulamos o actuamos como Dios quiere que la persona actúe. Deuteronomio 28:9 dice, Dios llama al hombre para que siga sus caminos. Seguir los caminos de Dios no implica un acto solamente de pensamiento. Involucra un acto, cosas concretas que hay que hacer. Dice Proverbio 28:19, dice, Bejalacta bedibar, dice, bit bigraja, dice, Bejalacta bidraja, y seguirás sus caminos, dice el texto bíblico. Deuteronomio 28:9 dice, y seguirás sus caminos. Caminos implica un acto, no un pensamiento lejano de una fe sin sentido. No, no, no. Implica un acto, señores. Dice la tradición judía llamada el Talmud, dice, así como Él es misericordioso y bondadoso, tú debes también ser misericordioso y bondadoso. ¿A qué versículo del Nuevo Testamento le suena eso? Eso se encuentra en el Talmud
en el Tratado de PA, capítulo 3, parte 1, que dice, así como Él es misericordioso, tú también debes de ser misericordioso. Y así como Él es bondadoso, tú también debes de ser bondadoso. ¿Le suena el versículo en el Nuevo Testamento? ¿Alguno de ustedes? Lo que dice la tradición judía. ¿Le suena? ¿No me están oyendo? ¿No entienden? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Te siento? Estamos aquí, María. ¿Eh? ¿Me escuchan? Sí, Estamos More, escuchando. sí se escucha. Ok. ¿Recuerdan la palabra de Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Recuerdan? Ya los sabios del Talmud ya tenían este mismo tipo de, de dicho. Los sabios, los antiguos sabios de Israel. Bien. También dice el Talmud en Masejet Sotá, capítulo, página 5a, dice, también emulamos a Dios cuando realizamos actos de bondad hacia otras personas. ¿Qué es lo que está diciendo el Talmud en este sentido? Dice que las personas que son misericordiosos, no es que son misericordiosos mentalmente, sino que lo demuestran con sus actos físicos. Y el acto de ser bondadoso son actos que se muestran en el ámbito físico. Entonces, el Talmud dice en Masejet Sotá, página 5a, dice, así como él viste a los desnudos, así también debes vestir a los desnudos. Dios visitó a los enfermos, así también tú debes visitar a los enfermos. Dios reconforta a los que están en duelo, de la misma manera tú debes reconfortarlos. Dios enterró a los muertos, así también tú debes enterrar a los muertos. Entonces, esas acciones que yo estoy señalando y que estoy diciendo ahora, ¿qué son en el mundo físico? ¿Quién me dice? Pregunto, ¿qué son en el mundo físico? ¿Alguna idea? Vuelve a hacer la pregunta, More. ¿Cuál es la pregunta? Dígame. No, el comentario que hice por un momento conversando con mi hija me distraje. Digo, lo voy a decir otra vez, fíjense. Así como él viste a los desnudos, así tú debes vestir a los desnudos. Dios visitó a los enfermos, así también tú debes visitar a los enfermos. Dios reconforta a los que están en duelo, de la misma manera tú debes reconfortarlos. Dios enterró a los muertos, así también tú debes enterrar a los muertos. ¿A qué le suena eso en el mundo físico? ¿A qué se asemeja? ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, En ese caso, no sería los mismos mandamientos. exactamente, los misbot, ¿entienden? Misericordia, sé misericordia. Por ejemplo, si yo digo, Dios viste a los desnudos, ¿dónde dice el texto bíblico que Dios viste a los desnudos? ¿Dónde está eso? ¿Quién me dice? ¿No fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos que lo que hagan con uno de esos pequeñitos, a él también se lo harían? No, pero es antes. Te estoy diciendo que fue Dios que lo hizo. Ah, ok, ok. Sí, En el principio, More, en el paraíso no vistió a Adán y Eva. exactamente, exactamente. Usted está entendiendo la temática. O sea que Dios hace acciones, no solamente las piensa, sino las hace también.
Dios visitó a los enfermos, así también tú debes visitar a los enfermos. ¿Cuándo Dios visitó a un enfermo? Vamos a ver. ¿Alguien sabe? Jesús cuando visitó a la suegra de Pedro. No, no, estamos hablando ya desde el punto de vista divino en la Torá. Dios visitó a los enfermos. Bueno, esa es un poco difícil de responder porque esa está basada en el Midrash. Y es que cuando Dios le dijo a Abraham que se circuncidara, en medio de su dolor, entonces Dios envió ángeles a su casa a darle la noticia del nacimiento de su hijo Isaac. ¿Entiendes? Pues ya esa está basada en el Midrash. Cuando dice que Dios reconforta a los que están en duelo, ¿cuándo Dios reconfortó a alguien que estaba en duelo? ¿Alguien sabe? Al mismo Abraham, si no me equivoco, Ajá, cuando murió Sara. cuando murió Sara y también cuando murió Joseph, el hijo de Jacob. Exactamente. Cuando dice que Dios enterró a los muertos, ¿cuándo Dios lo hizo? Con Moisés. ¿Con quién? ¿Con quién, Fermín? Moisés. Exactamente. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Que Hashem, Dios Todopoderoso, el Santo bendito sea, empezó la Torah con un acto de bondad y terminó la Torah con un acto de bondad. ¿Cuáles son esos dos actos? Empezó con un acto de bondad y terminó con un acto de bondad. Bueno, vistiendo a Adán y a Eva, como decíamos ahorita. Ajá. O sea, con la muerte de Yeshua en la cruz. No, no, estoy hablando en la Torah, que terminó en la Torah. Me refiero al Pentateuco, al Pentateuco, Ah, ok, con el entierro de Moshe. con el entierro de Moshe. ¿Entiendes? Entonces, fíjense cómo Hashem expresa su buen deseo en acciones que son concretas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice el Talmud? Así como él viste a los desnudos, viste tú a los desnudos, visitó a los enfermos, reconforta a los que están en duelo y también enterró a los muertos. Bien, todo esto es introducción, señores, todo esto es introducción. Fíjense, la Torá, fíjense, los Tariach Mitzvot se dividen en el Humash así. La Torá tiene 613 mandamientos. Por favor, ustedes deberían de saber que la Torá, la ley, el Pentateuco, no tiene 10 mandamientos. Esa idea es errónea. ¿En qué capítulo están los famosos 10 mandamientos? Vamos a ver. Alicia, dígame usted, ¿en qué capítulo están? Alicia, no la oigo. Bueno, Alicia no está. Dígame, Berna, ¿en qué capítulo está? Si no me equivoco, en Éxodo. Ay, no. ¿En Éxodo? 13. 20. Ella había mandado. En Éxodo 20, sí. Éxodo 20. Ajá. Del 21 al 17, más o menos por ahí. 18 por ahí. La gente por lo general dice que son 10 mandamientos. Pero hay un error. Porque en los 10 mandamientos no hay 10 mandamientos, hay 13 mandamientos, no 10. Cuando la Torá dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cuántos mandamientos hay ahí? 2. More. ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces ahí no hay un mandamiento, ahí hay 2 mandamientos. Honrar al padre es uno y a la madre es otro. Entonces ahí no hay 2. O sea, ahí no hay uno, perdón. Hay 2. Entonces, fíjense, aunque todo lo que yo estoy hablando aquí se oye como muy simple, a medida que vayamos entrando al texto bíblico, que vamos identificando algunas cosas que uno la da por sentado,
No son tan fáciles. Por ejemplo, los que ya han cogido esta clase conmigo no respondan. ¿Quién me dice el primer mandamiento? Vamos a ver. Le pregunto, el usuario de Zoom que está aquí, ¿quién es? El que dice usuario de Zoom, ¿quién es? Aquí en el que dice usuario de Zoom, ¿quién es? ¿Sí? ¿Me puede decir quién es? Hello. ¿Es usted Andy? Andy. Bueno, parece que no está. Bien, los que están aquí, ¿quién me dice el primer mandamiento? Vamos a ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bien. ¿Todos están de acuerdo con esa afirmación? No, more, no. Ok, ¿quién tiene alguna respuesta diferente? Los que cogieron esta clase conmigo, por favor, no respondan. Vamos a hablar con los demás. Ah, ok, Andy dice que está conduciendo, ok. Vamos a ver, ¿quién más de los que no han tomado clase conmigo? ¿Quién me dice cuál es el primer mandamiento? Los que no han tomado clase conmigo, por favor. Vamos a ver. El primer mandamiento. Señores, esto no es para avergonzar, esto es para aprender. Esto no es para avergonzar, esto es para que usted aprenda a interpretar la Torá. Vamos a ver, ¿quién me dice? Sean sinvergüenza. Respondan, eso no importa. Si la pegó, está bien, si no, no se preocupe. Ah, miren. Aló, Sí, Jonathan, ajá, adelante. voy conduciendo, pero sí, te la voy a contestar breve ahí, aunque ya tú sabes que nosotros la escuchamos, o sea, en la clase que tomamos. Ajá, Creo que era multiplicarse, ¿no? exactamente. El primer mandamiento de la Torá es casarse y tener hijos. ¿Recuerdan cuando Hashem, Dios, le dijo a Abraham, Abraham no, a Adán y a Eva, multiplíquense? ¿Recuerdan ese texto? En Génesis. Ajá, en Génesis. Ese es el primer mandamiento de la Torá. Ese es el primero. Ahora, ¿quién me dice el principal mandamiento ahora? Yo, more. ¿Eh? Yo soy el eterno tu Dios. No, ¿Quién se te sacó? equivocó, se equivocó. Ay, more. Ese no es el principal, ¿no? Será siguiendo este texto, gobiernen la tierra, entonces gobiernen todo. ¿Cómo es, Antonia? Gobernar, que No, se no, multipliquen y que gobiernen, no. no es ese, no es ese. El principal mandamiento. Vamos a ver, ¿quién me lo dice? ¿Mm? Los escucho. Hello. ¿Cuál es? Se la voy Ya a, yo pensé, se la ya voy a yo poner pensé más que me iba a fácil. ganar una manzana, Digan, díganme el primero de los 13 mandamientos que están en Éxodo. ¿Cuál es? Yo soy el eterno tu Dios que te sacó la tierra de Egipto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, tampoco es ese. El primero de los 13 mandamientos, que ustedes lo conocen como los 10, es: yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 20:2. Ahora, el principal mandamiento, ¿quién me dice cuál es el principal? ¿Quién me dice? Los escucho. ¿Cuál es el principal? ¿Entiende? Una persona no puede ser exégesis bíblica si no sabe eso. Usted tiene que estar claro. Amarás al Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. No es ni el primero,
Ni el de los 10 ni el primero de los 10, ni el principal, ninguno de los tres. Se oye simple lo que estamos hablando aquí, pero es necesario saberlo. Usted tiene que entender eso. ¿Me comprenden? Bien, voy a poner a Jesús a responderle esa pregunta. Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 28, capítulo 12, versículo 29 y 30. Para que ustedes escuchen la respuesta de Jesús. ¿Quién lo va a leer? Sí, los oigo. Pero bueno, y es verdad que no quieren leer la ¿Cuál es la Biblia. cita? ¿Cuál es la cita? Pero son católicos entonces que no quieren leer la Biblia. ¿Qué pasó ahí? La cita, ¿cuál es? El Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 28, 29 y 30. Voy, dice. Oye, Acercándose- Israel, que el Señor Dios, el Señor uno es. Espérense, que tengo dos llamadas. Déjenme aceptar una nada más. Fermín, adelante. Ok, dice. Acercándose uno de los escribas que les había oír disputar y sabía que les había respondido bien la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es Shema Israel, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mírenlo ahí. ¿Sabían ustedes quién es el maestro el maestro principal en el Nuevo Testamento? ¿Pablo o Jesús? ¿Quién es? Vamos a ver. Jesús More. Entonces, según Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Según Jesús, ¿cuál es? Amarás sobre todas las cosas. Eso es. Yo quiero que los que no han hablado digan algo. ¿Sabían ustedes cuál es el principal mandamiento? El principal mandamiento de todos. Léanlo de nuevo, por favor, para que aprendan algo nuevo el día de hoy. Los que no lo saben, humildemente lo decimos, para que aprenda algo nuevo hoy. Si usted no lo sabía, vamos allá. Marcos 12, 29 dice. 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, o sea que ya la discusión, ya Jesús la había hecho anteriormente y había dicho lo mismo, dice, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga bien. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? Pregunto yo ahora. ¿Cuántos hay en esos versículos? ¿Cuántos hay? ¿Quién me dice? Los escucho. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Justifique su respuesta. ¿Cuáles son? Le digo yo, maestro. Sí, adelante, Antonia. Adelante, Antonia. Está de Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ese es el primero o el segundo?
Yo creo que El el primero, segundo, Es el principal. Es el principal mandamiento. ¿Y cuál es el de cuántos mandamientos hay ahí en esos 3 versículos que leímos? ¿Cuántos hay? ¿Eh? Hay dos, o sea, está el Dos. primer mandamiento y está el principal mandamiento. Ujú. Entonces, el primer mandamiento es el Shema Israel. Ajá, el Shema Israel. Y el principal es el amarás a tu Dios con todo lo demás. Pero lo que Corazón, estamos diciendo alma, es, mente. lo que estamos diciendo es que en este texto hay 2 mandamientos. 2. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí hay uno. Y el 2 es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, y este es el principal mandamiento. Y ¿quién tiene alguna versión diferente? Por favor, vamos a ver. ¿Quién tiene alguna versión distinta? Yo, ¿qué versión le leo? No La lee dos, cualquiera, pero que sea principal. diferente a la Reina Valera. Vamos a ver. Ok. Pero miren lo que dice el 31, perdón, Fermín. Falta segundos. Dice el 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oigan lo que dice el texto. No hay mandamiento mayor que estos. Ahora, yo quiero que ustedes sean sinceros, los que están aquí. De acuerdo a Jesús, ¿usted sabía que esos son los mandamientos principales? Siendo sincero. ¿Sabían ustedes eso, que esos son los mandamientos principales? De acuerdo a lo que dice Jesús. No, en realidad, ¿Quiénes bueno, lo habían visto así? Vamos a ver, adelante, Fermín. no de que de haberlo visto así, pero en realidad cuando uno se mete, digamos, en el tema de debate acerca de los mandamientos, como Ajá. uno siempre tiene el planteamiento acerca de los famosos 10 mandamientos, Sí, la gente va directamente a lo que dice Éxodo allá. sí, No sí. obstante, este caso de Marcos aquí, lo que ha traído mucha confusión en el tema de ley y gracia hoy en día. Sí, Porque sí. lo que la gente dice y defiende es que Yeshua, Jesús, redujo los mandamientos a 2. Pero sin embargo lo habla, lo discute, lo plantea sin leerlo. Porque el que lo lee detenidamente y lo analiza se da cuenta que no es así. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien más? ¿Sabía usted? Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento en el cristianismo? El primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercero en el cristianismo? ¿Cuáles son? Ahí sí la gente se volca entonces lo que dice Éxodo 20. No, pero es que tenemos que partir de lo que dijo Jesús, porque estamos hablando en el cristianismo. Sí, pero la ¿Usted gente entiende la idea de lo que yo quiero decir aquí? Pero serían los De mismos acuerdo a Jesús, olvídense del mundo. De acuerdo a Jesús, ¿cuál sería el orden de los mandamientos? Vamos a ver. Lo voy a leer otra vez. Fermín, lea la versión que usted tiene ahí, por favor. voy a ir a la versión Kadosh. Ajá. Dice, uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante misbat de todos? Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbat mayor que estos. Ajá. Entonces, maestro, yo tengo otra versión aquí, la pechita. adelante, Antonia, dele. Dice, el más grande de todos los mandamientos es, escucha, oh Israel,
Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que esto. Entonces, la pregunta es, ¿la gente en el cristianismo debería reconsiderar una estructuración en cuanto a los mandamientos se refieren o no? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer una reconstrucción o por lo menos una reconsideración, o por lo menos que la gente entienda que probablemente Jesús tiene algo más que enseñarle ahí. ¿Cómo evaluaríamos eso? ¿Cómo creen ustedes que podríamos evaluar eso? Tomando en cuenta lo que dice ese texto ahí. ¿Creen ustedes que habría que hacer alguna reevaluación? ¿Ustedes qué piensan? Estoy de acuerdo, pienso que sí. Yo también creo que hay mucho que aprender en esta parte. ¿Por qué usted piensa eso, Antonio? Bueno, analizando ahora lo que usted dijo del primer mandamiento, cuando habla de la creación, de multiplicarse, ese es un mandamiento, no lo había leído, pero no lo había visto así. Entonces, viendo lo que dice Marcos 12:29, se me abre la mente al entendimiento de que hay que hacer una reestructuración en lo que hemos aprendido. Ok, ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Creen ustedes? Quiero oír por lo menos 3 personas. ¿Creen ustedes, aparte de Antonia y de Fermín, creen ustedes que habría que hacer una reevaluación, una reinterpretación dentro del cristianismo de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Creen ustedes que habría que hacer algún arreglo, alguna reestructuración, alguna reparación? ¿Ustedes qué piensan? Jonathan, ¿me escucha? Adelante, Andy. Sí, ahora que estoy llegando casi a mi casa, ¿sabes? Voy Ok. conduciendo, pero no quería perderme nada, quería estar en vivo. Okay. Bueno, realmente sabes que yo tengo ya un tiempo meditando con ese texto de Marco y eso yo lo vi como una luz a mi vida. Realmente yo creo fielmente que hay que hacer una reestructuración, ¿me entiendes? Con base a eso, ¿por qué? Porque a veces como que nos encasillamos en repetir cosas que son incorrectas, porque nuestra fe está basada mayormente en Jesús y en lo que Jesús dice, nosotros lo damos por válido. Porque ese texto nosotros lo queremos ignorar? Como que, como que está un 50 arriba, porque la fe es fundamentada en Jesús y cuando no me conviene tengo que basarme para eso. Cuando yo quiero entonces ignorar, cuando quiero una revelación o algo, quiero ir a Génesis, Levítico y todo, y lo doy por bueno. Y cuando no me conviene, tengo que irme entonces para el Nuevo Testamento, hablarme de gracia. Entonces yo creo que eso es una de la ignorancia más grande que hay a veces en la fe. O sea, no quiero golpear porque soy fiel creyente de Jesús. Entonces, ¿qué te digo con eso? Yo creo que hay que hacer una reestructuración porque Jesús mismo da por bueno y válido cuál es el principal mandamiento a tal punto que el maestro, que el escriba, tonta, o sea, sino que lo daba por acepto de que respondió bien, o sea, nadie la había para confrontarlo. Y Jesús no era un hipócrita, era alguien que enseñaba la palabra correctamente, o sea, que no era para complacerlo a él, ni nada por el estilo que quiera algo, o sea, que estoy absolutamente de que hay que hacer una reestructuración con esa parte. Aceptar que no hemos equivocado ahí. Bien, los demás, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Cree usted que debería haber una reestructuración, una reconsideración sobre este tema de entender lo que Jesús dijo aquí? ¿Usted qué piensa? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Eso quiere decir que están todos de acuerdo. Pregunto.
De mi parte, sí. ¿Los demás? ¿Todos están de acuerdo? ¿O falta agregar algo? ¿Ustedes qué piensan? Entonces quiere decir que todos están de acuerdo. Totalmente de acuerdo, maestro. Totalmente de acuerdo. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el primer mandamiento cronológico, cuál es el primero de los 10 mandamientos y cuál es el principal mandamiento. El principal mandamiento, su fuente en la Torá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fuente en la Torá? ¿Quién me dice? La fuente en la Torá del principal mandamiento, ¿cuál sería? Si no me equivoco, Génesis. No, no. Todavía estoy confundido. Acuérdense. Éxodo 22. No. La fuente, acuérdense, tenemos un primer mandamiento cronológico. Tenemos el primero de los conocidos 10 mandamientos. Y tenemos el principal mandamiento, que ya lo expresó Jesús en Marcos 12, 28 al 31. Ahora, en la Torá, ¿cuál es la base del principal mandamiento? El Shema. Exactamente, ¿dónde se encuentra? Deuteronomio 6. ¿Cuál? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. 6:4. Ajá, Sí, vamos a leer. Sería el Vamos. principal mandamiento, ¿no? El principal mandamiento. Ajá, vamos a leer. El primer mandamiento que es el Shema. Ajá. Exactamente. Vamos a leerlo desde el 1, el capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos que Hashem vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual vosotros vais para tomar. El verso 2 dice, para que temas a Hashem guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Aquí está diciendo que ese es el principal, aunque no lo dice directamente, pero está señalando que es el principal. Dice el 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. ¿Recuerdan el mandamiento de multiplicarse? Mírenlo aquí. En el capítulo 1 de Génesis, dice, como te ha dicho, ¿recuerdan cuando Dios se lo dijo al principio? Están conectando todo. ¿Entienden? Sí. Fíjense, lo voy a leer el 3 de nuevo. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. ¿Y qué dijo Dios al principio? Multiplíquense. Y dice, como te ha dicho, o sea, ¿recuerdan cuando Dios le dijo? Multiplíquense. Como te ha dicho, ¿en qué está hablando eso? ¿En pasado, en presente, en futuro? ¿En qué tiempo está hablando eso ahí? Pasado. Claro, pues dice, como te ha dicho. Dice, como te ha dicho, Hashem, el Dios de tus padres. Dice, oye Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. Y amarás a Hashem tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y el que dijo Jesús en Mateo 12, 31? ¿Quién me dice la diferencia ahora? Bueno, también en Mateo o en Marcos, como estábamos ahorita. En Marcos. En Marcos habla que también Dice, con toda la mente. Y amarás a Hashem tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos le agrega con toda tu mente también. Ajá, Marcos le agrega
con toda tu mente. Que sería el corazón en este caso. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Que Jesús está interpretando el texto que dice Deuteronomio. Lo está interpretando, está agregando. ¿Qué significa que Jesús lo está agregando? ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene una idea de qué significa eso? Alajá en este caso. Cosa que se me fue la luz en ese momento que tú estabas hablando. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Jesús lo interprete? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir qué idea le llega a la cabeza? ¿Que le está dando importancia o le está restando importancia? ¿Cuál de los dos? ¿Ustedes qué creen? Está dando importancia y haciéndole énfasis, digamos. Si le está agregando, ¿qué quiere decir? Si le está agregando. Bueno, no, le está dando más importancia y además lo está Exactamente. Si le está agregando, quiere decir que está poniendo énfasis. Que le está poniendo énfasis. Usted no ve que cuando usted quiere dar a entenderle algo a alguien, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace cuando usted le está diciendo algo a un hijo suyo, a un familiar, a un amigo, y quiere que esa persona entienda? ¿Qué usted hace? Usted le pone énfasis. Fulano, mira esto, y le va agregando palabras, para que le va agregando cosas. ¿Para qué? Para que la persona entienda lo que se le está diciendo. Yo le voy a decir la verdad. Yo creo que la mayoría de gente que ha leído a Jesús ha ignorado eso. ¿Ustedes qué piensan? Estoy de acuerdo. Concuerdo No. también. Yo lo digo en serio. Lo digo en serio. Yo creo que la mayoría de gente que ha leído a Jesús lo ha ignorado. Yo creo que lo ha ignorado. El problema es cuando Ángela pone la foto ahí, que yo no sé si es ella o es la foto, cuál de las dos que está ahí. Pero no hay problema. Yo creo que la gente ha ignorado eso. ¿Cómo es, Ahí no su enseñanza. ¿Cómo es, Aneudi? Repítalo, por favor. Repítalo. Ahí no, la gente hemos ignorado la enseñanza de Jesús. Yo creo sinceramente, yo creo que la gente, pero ¿creen ustedes que se ha ignorado con alevosía o con inocencia? ¿Ustedes qué creen? Con alevosía por no escudriñar. ¿Ustedes creen que hay algún plan o es simplemente inocente? ¿O ha sido un rechazo con conocimiento o sin conocimiento? Hay algo que usted decía, maestro, al principio. Ajá. Es que dentro del cristianismo, en las iglesias, hay muchos, como usted decía, loros repetitivos, así, ¿verdad? Por eso es que hay un tema muy importante, y de hecho se hizo un escrito acerca de cosas que Jesús no ha dicho, o como si estuvieran en la Biblia. Hay muchas cosas que a veces la gente repite porque le escucha a un predicador, luego lo escucha y lo va aplicando y ya prácticamente lo constituye como que es un texto de la escritura. Sin embargo, son expresiones, o sea, que alguien lo dijo, un fulano lo dijo, otro lo multiplicó, lo sumó, ya la gente cree como que está en el texto. Entonces hay muchas cosas que decimos como si estuvieran en la Biblia, que de ahí que viene el asunto, porque por el repetir y por no investigar, no indagar, y sobre todo la gran dificultad que tenemos nosotros hoy en día a la hora de leer un texto, porque leemos mal también. Ustedes me dirán, pero el maestro se ha detenido mucho ahí. El problema es que se ha ignorado eso. Porque si usted revisa la teología sistemática, no habla nada de eso ahí. ¿Quién ha leído teología sistemática aquí? Libro de teología sistemática, ¿quién la ha leído? Pregunto, ¿quién ha leído teología sistemática? Usted es tan flojo si usted no ha leído teología sistemática. Michael, adelante. Yo lo he hecho, pero mínimamente. Pero Michael, adelante, Michael.
¿Qué usted quiere saber? No, pero usted me levantó la mano. No, lo que quise fue decirme que sí he leído. Ah, ok. En base a lo que usted ha leído en teología sistemática, ¿ha visto algo de esto de Marcos 12, 28 y 29, que una doctrina elaborada alrededor de este texto de Marcos? Como dice Pablo, de ninguna manera. Yo que le he leído, señores, no solo lo he leído, yo he estudiado teología sistemática y yo no he visto que nadie ha enseñado nada de eso. ¿Cómo? Pero ustedes creen que esa parte donde Jesús está hablando ahí debe de dejarse pasar por alto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede uno dejarlo pasar por alto así? A partir de ahora no sería el asunto. Pero de que lo pasábamos, lo pasábamos. Yo creo que ha habido un programa y no se le ha puesto atención a eso. Resulta interesante que el primer mandamiento en el judaísmo en la cultura hebrea, es casarse y tener hijos. Y el principal mandamiento de todos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio es este que Jesús está diciendo ahí. Yo creo que eso se ha ignorado, sea con o sin conocimiento. Yo creo que eso se ha ignorado de manera tajante y de manera completa. Y yo creo que si ustedes tienen la conciencia abierta en este sentido, creo que deberían de ponerle atención a eso. Porque es el mismo Jesús que está hablando ahí. O yo no creo que yo esté manipulando el texto para que diga lo que yo quiero. Creo yo que no. ¿Entienden? Todo esto marcha. Fíjense lo que tenemos aquí. Dice que en Bereshit hay 3 mandamientos. ¿Sabían ustedes eso? Que en Génesis hay 3 mandamientos de los 603. En Shemot en Éxodo hay 111. En Vayikra, en Levítico, hay 247. En Bamidbar o Números hay 52. Y en Devarim, en Deuteronomio, hay 200 mandamientos. Algunos me dirán, pero ¿y los 10? Pero es que tenemos que arreglar las cosas. No es tan simple. No es tan simple. ¿Entiendes? No es tan simple. Entonces nosotros vamos a ver, aquí vemos un análisis cuantitativo de eso. Fíjense, breve cómputo de las misbot. Sistema de comprensión rabínica del conteo de los misbot según el Rambam, según Maimónides. El concepto de 613 misbot en la Taná, en la Mikra Taná, señores, la Biblia en el mundo judío no se le llama Antiguo Testamento. Olvídese de eso. Bueno, el Antiguo Testamento se le puede llamar a la Septuaginta, a la Biblia católica, etcétera. Ahí sí se llama Antiguo Testamento. Ahora, el texto hebreo de la Biblia no se llama Antiguo Testamento. No. De hecho, eso ni siquiera aparece en el texto bíblico. Ni siquiera aparece. Eso no está. En el pueblo de Israel, la Torá está dividido en 3. Torá, Neviín, así, Neviín y Ketubín. Así, Ketubín. Entonces, si nosotros hacemos esto, entonces ponemos una aquí pequeña y otra aquí. ¿Cómo dice ahí entonces?
Tanaj. Así. Tanakh. ¿Entiendes? Entonces no se llama Antiguo Testamento. No, para nada, nada que ver. No se llama así. De hecho, usted le dice Antiguo Testamento a un israelita, a un judío, y hasta se ofende por decirle algo así al texto bíblico. Eso, no, eso es una ofensa incluso. Entonces dice que si no, o sea, el concepto de 613 no aparece en el Tanaj, sino en el Talmud, en el siglo IV, antes de la era común, por los sabios de Israel. Esto significa que los sabios de Israel contaron los mandamientos que están en la Torá y llegaron a la conclusión de que en la Torá hay 613 mandamientos. De hecho, la palabra que nosotros conocemos como sofer, o que es de donde viene la palabra fariseo, perush, también, tiene que ver con contar. Los que hicieron el otro diplomado conmigo de introducción a la Torá, ahí nosotros damos todos los detalles de por qué los que dividieron la Torá, los escritores de la Torá, entonces, cómo llegaron a escribirla y cómo la contaban y cómo lo escribían para llegar a ese proceso. ¿Ok? Entonces dice aquí, fueron los primeros Geonim del siglo VIII de la era común. Estamos hablando del año 700 de la era común en adelante, los que se ocuparon de estandarizar esta cuenta. Fueron los primeros. O sea, eso nació de esta manera. Esto nació así. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, esta línea de tiempo, así como se ve aquí, entonces hablamos de la era de Ezra. Estamos hablando del siglo V. Aquí estaríamos hablando de la pareja, la Sugot. Aquí estuviéramos hablando de Gilel y Shammai, por ejemplo, por aquí. Y aquí llegamos ya aproximadamente a lo que se conoce en la teología como el año cero, por aquí. Entonces, por aquí colocamos que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, por aquí. Por aquí. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, el año 80, el Sínodo de Yafne, Rabí Yehuda Hanasí, por aquí, en el siglo II. Aquí tenemos los Amoraín, aquí tenemos los Saboraín, y aquí tendríamos los Geonim. Y estaríamos hablando del siglo V, la pareja de la Sugot, que sería el cuarto. Aquí estaríamos hablando de el siglo II aproximadamente, segundo, y aquí el siglo I, el 1, siglo I. Entonces aquí tendríamos el siglo I después de la era común, siglo I. Aquí tendríamos el 2, aquí el tercero, aquí tendríamos el cuarto, así, y aquí tendríamos el quinto.
Entonces, el cómputo de los 613 mandamientos aparece en esta época. Aparece en el siglo VII aproximadamente, por aquí. En esta época. Estaríamos hablando aproximadamente del año 700 aproximadamente. Por aquí aparece el conteo ya de los mandamientos, por aquí en esta área. Ya por esa área por ahí. Uno de los más conocidos, sin embargo, ese trabajo de Moshe ben Maimón o Rambán del siglo VIII de la era común, el siglo XIII, perdón, y el autor desconocido de otro libro que se llama el Sefer HaJinuj. Esto significa el libro de la educación. Una obra atribuida a un rabino que le llaman Baruch Halfrin hacia el año 1792. O sea, ya estaríamos hablando de el siglo XVIII. Debido a que Maimónides es uno de los primeros en organizar este material, lo tomaremos como estudio, guía de estudio en cuanto al orden. La reflexión y profundización, obviamente la base espiritual que se entienda de los mismos. Esto nos llevará a tener una mayor comprensión de los mandamientos. Vamos a puntualizar y vamos a organizar y vamos a ver cómo todo esto está clasificado y cómo todo esto nos ayuda a tener una mejor exégesis bíblica, por lo menos partiendo desde el principio. Cosas que han sido, por lo menos, muy ignoradas. Déjame ver qué hora es. Uf, nos pasamos de hora ya. Las 10:32. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a parar aquí la grabación.